Normalmente, cuando pensamos en una urgencia médica, pues existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, de que el diagnóstico sea inmediato y exacto. Exacto. Digamos, si hay un dolor muy agudo porque te caíste, vas, te toman una radiografía y ahí en la pantalla se ve esa línea blanca irregular en el hueso. Sí, el médico la señala y dice, aquí está la fractura. Tal cual, roto o no roto. Y, a ver, es reconfortante porque los seres humanos buscamos que el problema sea 100% visible para poder arreglarlo ya mismo. Y fíjate que tratar a un solo cuerpo humano ya es bastante complejo. Pero bueno, al menos tiene límites anatómicos muy definidos. Ajá. El reto verdaderamente monumental aparece cuando intentamos aplicar esa misma lógica directa tan lineal a algo inmensamente más grande. Totalmente, porque luego entramos al mundo de las políticas públicas, específicamente a los cimientos del sistema de salud en Colombia. Y ahí esa máquina de rayos X como que deja de dar respuestas de sí o no. Sí, la visión binaria desaparece por completo. O sea, nos encontramos ante una red gigantesca. Pacientes, prestadores, finanzas, incentivos, todo forma un ecosistema tan enredado que arreglar una sola pieza puede desajustar otras tres por allá. Es que diagnosticar un ecosistema requiere mirar no solo los síntomas que están en la superficie, sino esas corrientes subterráneas que lo alimentan. Las matemáticas detrás de las decisiones, digamos. Exactamente. Y el diseño mismo de cómo fluyen los recursos. Y pues precisamente de eso se trata nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar a fondo los retos estructurales del sistema de salud colombiano. Un tema nada sencillo. Polos casi opuestos. Así es. Por un lado, tenemos la propuesta que estructuraron Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Que está diseñada expresamente como un salvavidas, o sea, un rescate operativo y financiero de pura emergencia. Y por el otro lado, contamos con un análisis muy riguroso de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Él cuestiona de frente la viabilidad a largo plazo de ese mismo plan de rescate. Y a ver, aquí quiero hacer una pausa vital para quienes nos escuchan hoy. Al adentrarnos en textos que nacen en un contexto político intenso, un debate nacional fuerte, nuestro papel aquí es mantener una curiosidad estrictamente analítica. Sí, una postura 100% técnica. Tal cual. No estamos aquí para avalar a un bando político ni para ondear banderas. Vamos a mirar los planos de estas propuestas y entender cómo funcionarían sus engranajes en el mundo real. Basándonos estrictamente en lo que dicen los documentos, por supuesto. Exacto. Y vamos a desempacar esto planteando la gran tensión central de nuestra lectura de hoy. A ver, ¿cómo le definirías? Pues, ¿cómo se repara una estructura de la que dependen millones de vidas? O sea, ¿necesitas una inyección de efectivo urgente hoy para apagar el incendio en urgencias? ¿O necesitas detener la máquina entera para rediseñar los planos y que el edificio no vuelva a arder mañana? Esa es la pregunta. Es un choque entre lo urgente y lo sostenible. Y los documentos entran directo en esa colisión. Pues arranquemos con el documento de Valencia y Oviedo. El diagnóstico que hacen, la verdad, es innegable en la cotidianidad. Sí, describen lo que llaman la angustia diaria de las familias. Hablan de cosas muy duras, medicamentos esenciales que no llegan a las manos de los pacientes, citas que se quedan represadas en autorizaciones que parecen eternas. Y claro, hospitales ahogados que ya no tienen capacidad ni de atención ni de expansión. Exacto. Entonces, para solucionar todo esto, ellos plantean algo que denominan un plan de choque. Que el núcleo operativo de esta propuesta es, en esencia, la velocidad y el volumen. Y fíjate que aquí es donde los números me dejan pensando muchísimo. El documento propone un plazo de apenas 100 días. 100 días, ¿sí? Para resolver nada menos que 10 millones de atenciones represadas. Estamos hablando de cirugías, entregas de fármacos, consultas con especialistas, todo. Es un volumen monumental para un periodo tan corto. ¡Wow! Es que para lubricar esta operación gigante plantean una inyección de 9 billones de pesos en total. 9 billones que desglosan en dos partes clave. Ajá. 3 billones van para compras centralizadas de medicamentos, o sea, buscando que nadie vuelva a escuchar la frase de no hay. Y los otros 6 billones son para pagar deudas acumuladas del Estado con clínicas, hospitales y aseguradoras. Pero yo me detengo en esa meta de tiempo. Si la matemática no me falla, resolver 10 millones de atenciones en 100 días implica procesar 100,000 atenciones diarias, todos los días.
Es una cifra que asusta, la verdad. Yo me pregunto, ¿es operativamente posible acelerar una maquinaria logística tan pesada a esa velocidad? ¿O estamos frente a un optimismo que solo funciona en el papel? Pues mira, esto plantea una pregunta crucial sobre lo que llamamos la capacidad instalada. Claro, las camas, los médicos. Exacto, porque la plata por sí sola no opera a un paciente ni te receta una pastilla. Necesitas quirófanos físicos libres, médicos con turnos disponibles, camas para recuperación, Toda una cadena de suministro logístico perfecta. tal cual. Y el documento asume, en gran medida, que el obstáculo principal es simplemente el flujo de caja. O sea que si inyectas liquidez masiva, la capacidad del sistema de atender gente se expande automáticamente a velocidad récord. Esa es la premisa que sostienen, sí. Y hablando de inyectar esa liquidez, me llamó la atención que la propuesta no sugiere simplemente hacerles una transferencia bancaria de los 6 billones a los hospitales. No, para nada. Utilizan un mecanismo financiero muy específico. Hay un término que mencionan repetidamente, la titularización, y la condicionan a que los prestadores se pongan al día. Es un condicionamiento muy fuerte. A ver si entiendo bien cómo funciona esto. Es como si yo tuviera un montón de facturas que el gobierno me debe, y en lugar de esperar 5 años a que me paguen, me dan un papel oficial. Un título valor exactamente. Un papel que dice, esto vale plata y lo puedes negociar ya mismo. Pero la trampa, bueno, la condición, es que solo me dan ese papel si yo primero limpio mi sala de espera de pacientes atrasados. ¿Es así? Esa deducción capta perfectamente la mecánica. Y fíjate que lo fascinante aquí es cómo intentan usar la enorme deuda del Estado. Como una herramienta, ¿no? Sí, no solo como un pasivo contable, sino como una herramienta de coerción positiva. Ok. La titularización convierte deudas congeladas en títulos valores respaldados, y esos títulos se transan en el mercado financiero para obtener liquidez hoy mismo. O sea, el Estado te reconoce la deuda, te da la llave para volverla efectivo, pero solo te la da si demuestras que estás descongestionando los tratamientos represados. Tal cual, usan la supervivencia financiera del propio hospital como una palanca para forzar la eficiencia médica a corto plazo. Uf, es una maniobra súper agresiva. Pisan el acelerador a fondo. Sin duda. Pero claro, tener liquidez y papeles financieros circulando en Bogotá o Medellín es una cosa. Lograr que un paciente en una zona rural aislada reciba la atención es otra historia. Es un desafío territorial inmenso. Totalmente. Y esto nos lleva a la logística que propone el plan. Porque manejar 10 millones de casos no se hace en un Excel. No. Y por eso introducen elementos operativos que son casi de nivel militar. ¿Así? ¿Cómo qué? Pues proponen crear un puesto de mando unificado, un PMU, operando ininterrumpidamente 24 horas al día. Wow, directo desde la presidencia leí. Directamente desde allá, sí. Pero a ver, ¿qué hace exactamente ese PMU en la práctica diaria? La idea es integrar las bases de datos en tiempo real, gobernaciones, alcaldías, clínicas. Funciona similar al centro logístico de, digamos, una gran empresa de envíos. Ah, ok, como para rastrear paquetes, pero con recursos médicos. Exacto. Permite cruzar información sobre dónde hay una cama de cuidados intensivos libre, dónde faltan insumos, y autoriza traslados saltándose esa burocracia tradicional. ¿Y para el campo, para las zonas rurales? Plantean un programa que se llama Hospitales Padrinos. Que se basa puramente en la tecnología. Sí, la premisa es usar telemedicina masivamente. Prometen cubrir 32 departamentos y lograr 100,000 atenciones rurales directas. Es un número muy ambicioso. Es que en lugar de imaginar a el paciente rural viajando, no sé, 12 horas por una trocha para que le lean unos exámenes en la ciudad capital, Que es lo que pasa a menudo hoy en día. pasa todo el tiempo. Pues esto me suena a establecer un modelo informático. El hospital principal de alta complejidad en la ciudad es el padrino, el cerebro. Ajá. Y los pequeños puestos de salud comunitarios en el campo son nodos conectados que reciben el diagnóstico del especialista por pantalla. Es un diseño que busca mitigar esa barrera geográfica transfiriendo los datos y el conocimiento, en lugar de forzar a que el paciente vulnerable viaje. Llevar la montaña a Mahoma con pantallas. Tal cual. Y para acompañar esto, el documento argumenta que es imperativo mejorar las condiciones laborales del personal médico y de enfermería. Claro, asegurar pagos puntuales para retener el talento. Si no hay médicos, la pantalla no sirve de nada. Exactamente. Pero hay un detalle técnico en la propuesta de Valencia y Oviedo
que me parece la conexión perfecta para saltar a nuestra segunda fuente. A ver cuál detalle. El plan menciona explícitamente que proyectan un ajuste estructural a la UPC. La unidad de pago por capitación. Exacto. Y dicen que proyectan ese ajuste para el año 2027. O sea, buscarán que esa fórmula se base en necesidades reales y premie los resultados. Sí, lo dejan proyectado a futuro. Entonces, mi pregunta es, si los mismos autores reconocen que la fórmula financiera maestra debe rediseñarse en 3 años, ¿no es eso aceptar que inyectar 9 billones hoy es solo un puente temporal? Que no soluciona el fondo del problema. Exacto. Y fíjate que esa observación tuya es la entrada exacta al análisis de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Aquí es donde la cosa se pone tensa. Muy tensa, porque prometer una corrección estructural en el 2027 no detiene el desangre financiero que está ocurriendo hoy mientras hablamos. Claro, el reloj sigue corriendo. Y operar bajo las reglas actuales durante esos 3 años es precisamente lo que Miranda ataca con una dureza increíble. Pues sumerjámonos de lleno en esa crítica. Miranda Cadavid es súper categórico en su texto. Argumenta que inyectar 9 billones sin alterar radicalmente las reglas del juego es un error garrafal. Él lo llama tirar la plata a un barril sin fondo. Un barril sin fondo, sí. Y hagamos la analogía de una tarjeta de crédito, que creo que ayuda a visualizarlo. A ver. Si una persona gasta todos los meses por encima de lo que gana, y la tarjeta está al límite, y de pronto recibe un premio sorpresivo, y paga toda la deuda, Pues siente un alivio inmenso en ese momento. un alivio total. Pero si esa persona no modifica sus hábitos de consumo para nada, la deuda va a resurgir inexorablemente en un par de meses. Y Miranda sugiere que el comportamiento de gasto del sistema de salud está intacto. No ha cambiado. Y la plata se va a volver a acabar. Exacto. Y el centro gravitacional de ese comportamiento intacto son los incentivos financieros. Explícanos eso, porque él usa un término fuerte. Sí. Miranda usa el concepto de mecanismos de pago perversos. ¿Qué significa eso en la economía de la salud? Pues describe cómo la forma en que tú pagas por un servicio moldea el comportamiento del que lo presta. Quiero que aterricemos este concepto técnico para quienes nos escuchan, porque mecanismos perversos suena un poco abstracto. Sí, claro. Veámoslo en la práctica. ¿Qué significa esto realmente para un paciente que está ahorita sentado en una sala de espera? O para el gerente de una clínica al que le exigen no quebrar. Llevémoslo a esa realidad, sí. Existen modelos como el pago por evento. Ahí, un hospital recibe ingresos por cada examen de sangre, cada radiografía, cada noche de cama. Ok, cobras por lo que haces. Exacto. Y el incentivo financiero ahí, aunque nadie lo haga con mala intención, es empujar el volumen. Entre más procedimientos realizo, pues más facturo. Claro, entre más agujas uso, más plata entra a la clínica. Por el extremo contrario, imagina que a una aseguradora le entregan un monto fijo absoluto al año para cubrir a un grupo de pacientes. Ajá. Y le dicen que puede quedarse con lo que sobre si gasta menos. Pues ahí el incentivo perverso es generar barreras de acceso. Uy. O sea, negar autorizaciones, citas con especialistas o aprobar únicamente los medicamentos más baratos disponibles. Wow, en ambos escenarios el bienestar del paciente queda en un segundo plano. Todo se centra en la rentabilidad de la transacción. Es escalofriante pensarlo así, pero es la realidad operativa. Significa que el andamiaje actual premia la cantidad de transacciones o la restricción del servicio. Pero no necesariamente la calidad de la salud que recibe la gente. Y la advertencia de Miranda es justamente que los 9 billones del plan de choque se van a esfumar en este agujero negro de incentivos perversos. ¿Y cuál es la alternativa que él propone? Porque él menciona algo llamado pagos prospectivos. ¿Cómo funciona esa mecánica para cambiar este comportamiento? Pues un pago prospectivo invierte la dirección del riesgo. En lugar de pagar después de que ocurrió la enfermedad y facturaste 20 tratamientos reactivos, Sí. el sistema establece un pago fijo anticipado, calculado meticulosamente sobre el riesgo real de esa población. Y el gran diferenciador es que el margen financiero se ata a los resultados clínicos. A ver, dame un ejemplo clínico de eso. Imagina un hospital que tiene pacientes con diabetes. Si logra que mantengan sus niveles controlados, con citas preventivas, retiene el excedente financiero. Ah, porque evitó que el paciente terminara en cuidados intensivos que cuesta una fortuna. Exactamente. El hospital prospera económicamente porque administró bien la prevención, y el paciente gana porque no sufre una complicación terrible. Es un gana-ganar absoluto. Y Miranda critica que el plan de los 100 días ignora por completo implementar estas métricas. Sí, métricas que valoren la salud sostenida sobre el volumen de facturas. Y eso nos dirige directo a la raíz estructural, al corazón matemático del sistema, la famosa UPC,
la unidad de pago por capitación. El epicentro de la crisis, dirían muchos. La crítica de Miranda afirma que la plata que gira el Estado sencillamente no cubre el costo real de los servicios médicos. Pero expliquemos el mecanismo. ¿Por qué falla esa fórmula año tras año? Es una pregunta excelente. ¿Acaso no basta con sumar lo que se gastó el año pasado y, no sé, subirle un par de puntos por la inflación y ya? Ese es el error común de apreciación. Lo que analizan los expertos es que el cálculo de la UPC tiene fallas de sincronía enormes. ¿Cómo así? Primero, se suele calcular mirando por el espejo retrovisor. Usa datos de años anteriores para proyectar este año. Pero la inflación médica avanza a una velocidad muchísimo mayor que la inflación general. ¡Claro! La tecnología médica vuela. Los tratamientos oncológicos nuevos, las terapias biológicas que traen de afuera. Todo eso eleva los costos de forma vertiginosa. Y si a eso le sumas que el cálculo a veces no segmenta bien el riesgo demográfico, O sea, no reconoce que asegurar a una persona mayor con 3 enfermedades preexistentes cuesta 100 veces más que a un universitario sano. exactamente. Si no calculas eso bien, creas un déficit matemático desde el 1 de enero. El sistema recibe recursos que son estructuralmente insuficientes y eso empuja a los hospitales a endeudarse continuamente. Entiendo perfecto. O sea, inyectar recursos transitorios a un mecanismo así es como intentar llenar una piscina gigantesca con mangueras, mientras ignoramos que el tapón del fondo está completamente abierto. Tal cual. Se verá llena por un par de semanas, pero el agua se va a ir rapidísimo. Se va a escapar toda, y fíjate que aquí es donde la lectura de Miranda hace un giro que a mí me parece fascinante. Sí, pasa de los números a las personas. Exacto. Pasa de analizar la arquitectura puramente financiera a examinar la biología de la población. Él señala lo que podríamos llamar un inmenso vacío epidemiológico en la propuesta de los 100 días. Y si conectamos esto con el panorama general de la medicina moderna, la verdadera disputa conceptual está en cómo gestionamos el tiempo. ¿El tiempo? Sí. El documento de Valencia y Oviedo estructura un modelo administrativo. Gestiona colas de espera, liquida facturas y compra medicamentos para enfermedades que ya estallaron. Reacciona a la enfermedad. Mientras que Miranda aboga por la urgencia de un modelo epidemiológico genuino, uno que busca mapear el territorio, rastrear tendencias de riesgo y gestionar todo antes de que la persona siquiera pise el hospital. Y esto no es solo teoría académica. Hay un dato ineludible que Miranda expone en el texto. Y es la veloz transición demográfica de Colombia. Un factor crítico. El país está envejeciendo rápidamente, la pirámide poblacional se está invirtiendo y estadísticamente la gran mayoría de los costos médicos de una persona ocurren en las etapas avanzadas de su vida. Es un hecho. Ya no estamos frente a un sistema que lidia principalmente con atención materno-infantil o accidentes leves en jóvenes. No, enfrentamos una avalancha de enfermedades crónicas súper complejas. Manejar la hipertensión, la insuficiencia renal, el Alzheimer. Eso requiere atención constante durante décadas. Y Miranda advierte de forma tajante que estructurar un plan de choque ignorando que la base de pacientes es cada día más longeva es básicamente acelerar hacia un muro fiscal inquebrantable. Es que es un argumento demográfico demoledor. Una población mayor dispara la curva de costos. Y si careces de una estrategia primaria preventiva fuerte, digamos, ese médico de barrio que estabiliza tu azúcar antes de que te quedes ciego, el paciente terminará saturando la alta complejidad. ¿Qué es el escenario más costoso, humana y financieramente? El más costoso de todos, sí. Y fíjate que aquí es donde todo este análisis se pone muy interesante para mí, porque veo chocar estas dos visiones en el mundo real. Y te confieso que me genera una contradicción interna fuerte. A ver, ¿por qué? Porque por un lado, comprendo perfectamente la lógica de Miranda. Prevenir siempre es 1000 veces mejor y más barato que curar una crisis. Totalmente indiscutible. Pero luego pongo los pies en la tierra. Observo el documento de Valencia con esos 10 millones de atenciones atrapadas en un limbo hoy y me pregunto, ¿acaso un sistema que se está ahogando hoy tiene el privilegio operativo de priorizar la prevención futura? Es una pregunta muy válida. Volvamos a la metáfora del edificio. Si estamos frente a un edificio ardiendo en llamas, con personas atrapadas por el colapso, la propuesta de Valencia manda toda la flota de bomberos y le tira 9 billones en agua. Apagan el fuego a la fuerza. Sí, pero la crítica de Miranda, aunque es técnica y muy certera, pareciera sugerir que es un desperdicio usar esa agua, porque el problema real es que el diseño eléctrico de la casa está defectuoso y va a generar un incendio peor en 5 años.
Entiendo tu punto. Entonces yo digo, ¿acaso no estamos obligados moral y operativamente a apagar el incendio hoy mismo, aún sabiendo que los cables van a fallar mañana? Uf, ese es el dilema supremo de quienes diseñan políticas públicas. Señalas una verdad muy incómoda. Es que es muy duro. Sí, porque hablar de fortalecer la prevención no le ofrece absolutamente ningún alivio a la persona que necesita una autorización urgente para su quimioterapia mañana por la mañana. Exacto. El paciente con cáncer no puede esperar a que rediseñen la UPC en el 2027. Lo inmediato y doloroso siempre va a secuestrar a lo estructural a largo plazo. Sin embargo, la contraparte desde el análisis de Miranda es que la plata del Estado es brutalmente finita. Se acaba y se acaba. Si se agota todo el presupuesto disponible únicamente en apagar el incendio actual y aplazas la cirugía estructural que necesitan las fórmulas de pago, pues cuando ocurra el inevitable cortocircuito el año entrante, Los bomberos ya no van a tener ni una gota de agua. exactamente, el sistema va a quedar en insolvencia definitiva. Es una tensión absorbente. Es la pugna constante entre proveer oxígeno inmediato a un sistema que no puede respirar y la obligación de meterlo a cirugía de corazón abierto para que deje de enfermarse a sí mismo. Una dicotomía tremenda entre aliviar los síntomas o corregir las causas de fondo. Bueno, ¿y qué significa todo esto al sumar las perspectivas? A lo largo de esta inmersión de hoy, hemos desempacado minuciosamente dos fuerzas gravitacionales inmensas, usando exclusivamente la evidencia de las fuentes. Así es. Observamos, mediante la propuesta de Valencia y Oviedo, el pragmatismo feroz de un rescate, la voluntad de inyectar 9 billones, usar la deuda como palanca financiera y desplegar tecnología rural para revivir un sistema infartado. Y enfrentada a esa visión, escudriñamos la disección estructural de Miranda Cadavid. La advertencia ineludible de que inyectar recursos sin extirpar los incentivos perversos, sin corregir la matemática de la UPC y sin prepararnos para una población que envejece, convierte ese alivio en algo peligrosamente transitorio. Volviendo a la radiografía del inicio, descubrimos que aquí no hay una sola fractura nítida. Cada regla, cada paciente y cada hospital forma un esqueleto conectado bajo muchísima presión. Lo cual nos deja un recordatorio fundamental para quienes diseñan estas estructuras, y es que las intenciones de rescate siempre deben estar amarradas a una arquitectura que soporte la realidad matemática del mañana. Definitivamente. Y este contraste enorme me deja pensando en algo que me encantaría compartir para que nuestra audiencia lo analice en sus propios entornos territoriales. A ver, A la luz de todo lo que exploramos, vale la pena hacernos una pregunta muy provocadora. Si continuamos diseñando nuestras políticas, nuestras inversiones millonarias y nuestra logística únicamente alrededor del paciente que ya está en crisis y del hospital que ya está quebrado, ¿estamos realmente construyendo sistemas de salud enfocados en mantener el bienestar de la gente? ¿O simplemente hemos perfeccionado el arte de administrar complejos y costosos sistemas de gestión de la enfermedad? gran reflexión. Además, recuerden, esta voz y este acento no son una lección, son el resultado de un accidente que marcó mi vida, pero me llenó de fuerza y energía para estar convencido de aspirar a la presidencia de Colombia. Por eso, este 8 de marzo, vote por el rayito en el tarjetón de las consultas que simboliza nuestra aspiración a la presidencia. Pero eso sí, pide al tarjetón, porque al que pide, se lo da. Periodicazo para quienes siguen pensando que soy un gomelo bogotano estrato 20, cuando